Les doy la bienvenida a todos a la reunión semanal del movimiento larouchista. Hoy es viernes, hoy es el 18 de marzo y esta semana quiero hablar más sobre el tema de la escalada militar y económica por parte de los intereses financieros de Wall Street y de la City de Londres. Y esto ha avanzado a un punto realmente muy dramático. Hoy, esta semana, no fue hoy, fue hace unos días, quiero mencionar que coincido, quizás por única vez, con una caracterización que tiene el Financial Times, es decir, la voz de la City, respecto a la situación internacional. Un punto donde dicen la verdad. Lo que advierten en el Financial Times, que es la voz de la City, dicen que el mundo tiene que prepararse para un sacudón financiero y económico global, que eso se viene sí o sí. Y esto es verdad. Los acontecimientos más recientes son que Rusia apenas no cayó en incumplimiento, sí pagó los 117 millones de dólares que debía antier. Habían dicho que no podían pagar de su propio dinero en dólares, que podrían pagar en rublos o que podrían pagar a través del dinero congelado, más bien dicho, robado por parte de los intereses de Wall Street y la City. Rusia hizo eso y Silvanov, el ministro de Finanzas, aclaró que ahora es cuestión de que Estados Unidos tome la decisión de si van a aceptar o no que se pague de los recursos que ellos se robaron. Y lo que pasó es que el Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, eh, dio un paso al costado y aceptaron en este caso que se hiciera el pago del dinero congelado, haciendo uso de un tecnicismo que aparentemente existía en el acuerdo para congelar los bienes rusos, que habría una pequeña ventana de pagos hasta el 25 de mayo. Eso de plano no va a funcionar para el siguiente pago que se tiene que hacer, que es a fines de mayo, después de esa fecha límite. Pero eso es lo que hicieron en esta ocasión. Si no se hubiera pagado, empezaría el reloj de los 30 días de un periodo de gracia, después del cual se declara un incumplimiento y hay un patatús total a nivel del sistema financiero internacional, tratando de destruir a Rusia. Ahora, a la vez que ocurrió esto en Rusia, hubo protestas por parte de ciertos intereses financieros de Wall Street, banqueros y demás, que se quejaron con el Departamento del Tesoro, que esto fue un paso, un absurdo, que se habían acobardado, que esto solamente le ganaba tiempo a Rusia y que además le estaban quitando dinero del fondo que se iba a usar para la reconstrucción de Ucrania. Ahora, primera vez que se dice públicamente que la intención aquí era robarse el dinero, 300 mil millones de dólares de Rusia, por completo, diciendo, no, esto lo vamos a usar para reconstruir a Ucrania. Una guerra iniciada por la OTAN y Estados Unidos, porque la provocación vino de ahí. Esto hasta se podría llamar una guerra defensiva por parte de Rusia, si vemos la totalidad histórica de lo que ha pasado. Claro, si vemos los acontecimientos de un día, una semana, un mes, bueno, no se entiende, pero si se entiende que las hordas estaban llegando hasta la misma frontera con Rusia para emplazar misiles de la OTAN y además con laboratorios biológicos, quizás con el desarrollo de armas biológicas, con la intención de atacar todavía más a la región del Donbass, pues se podría argumentar perfectamente bien que esto es una guerra defensiva por parte de Rusia. Pero el cuadro estratégico es claro. La intención era forzar a Rusia a esta situación y en todo caso se quejaron algunos intereses de Wall Street que con esto del pago de la deuda o este pequeño pago de los intereses le estaban quitando dinero que ya se habían robado, dizque para la reconstrucción de Ucrania. Ahora, esta es la misma fórmula que utilizaron en Afganistán. Por eso cuando ocurrió lo de Afganistán, se acordarán que nosotros dijimos que esto es un precedente para lo que iban a tratar de hacer con Rusia y con China.
Y en efecto es lo que hicieron con los 9.000 millones de dólares de Afganistán. Se los robaron por completo y luego se robaron la mitad disque para financiar otras actividades, hablando de acciones ilegales y de violación de la ley internacional. Ahora, pero esto es el acontecimiento de las últimas 24 horas con Rusia y Wall Street y la Citi. Posiblemente relacionado a esto está el hecho de que el gobierno de Rusia Putin acaba de nombrar de nuevo como presidente del Banco Central a Elvira Nabiullina, que es la que ha sido presidente del Banco Central desde el 2013, si mal no recuerdo, y ese es un problema grande. Están manteniendo las tasas de interés al 20%, que también es un problema muy grande. Nabiullina ha sido la representante dentro de Rusia de los intereses financieros liberales de Occidente, que ha argumentado que Rusia no puede ni debe romper con el sistema caduco de Occidente de ninguna manera. Ahora, no sé si las dos cosas están relacionadas, pero uno se tiene que preguntar eso en términos de lo que se viene y cuál es el plan por parte de Rusia. Yo creo, como vamos a ver al final, que sí están hablando de otras opciones muy interesantes que tienen que ver con el comercio con otras monedas y un sistema alternativo al sistema caduco del dólar británico, porque es un dólar británico de la City de Londres. Ahora, la intención aquí, como hemos estado insistiendo, ahora se está declarando abiertamente por parte de los intereses financieros de Occidente. En el periódico británico El Guardian citan a una experta en finanzas que se llama Victoria Scholar, que es la jefa de inversiones de la firma Interactive Investor, que según dicen es el segundo en tamaño de plataforma de inversión minorista en Reino Unido. Y lo que ella dijo es lo siguiente, citada por el Guardian. El inicio de la guerra, las sanciones de Occidente, el éxodo de los conglomerados internacionales y la caída de la confianza de los inversionistas ha conducido a la caída de Rusia con su moneda, su sistema financiero y la economía en general en un estado de ruina. Aunque Rusia tiene técnicamente un periodo de gracia de 30 días antes de ser declarado el incumplimiento oficial, el colapso total es casi inevitable. Una declaración clara de intención. Ahora, además de las sanciones que ya se habían impuesto la semana pasada, esta semana la Unión Europea impuso otra tanda de sanciones. Algunas son importantes y muy dañinas. Por ejemplo, que Europa va a dejar de importar acero de Rusia, que dicen le va a costar más de 3.000 millones de dólares a Rusia cada año. Y es una venta importante que tienen los rusos y sí le va a causar algún impacto. Ahora, claro, el impacto en Europa es enorme, aunque ellos quizás ya no tengan ningún uso del acero, porque como se está desmantelando la economía de todas maneras, bajo el gran reajuste y la desindustrialización bajo la orientación malthusiana del gran reajuste y la política justificada en base al cambio climático, supuestamente, eso es lo que están haciendo en Europa. Y lo explica claramente un artículo del RT esta semana que dice que los expertos dicen que debido a la crisis de Ucrania y a las tensiones causadas por las sanciones, podría haber un terremoto nunca visto antes. La circulación mundial de bienes y servicios nunca volverá a ser la misma. Ahora, todo esto es, por supuesto, es lo que hemos señalado desde hace algún tiempo. Nosotros, del Instituto Chile y el Movimiento de la Rouge, quería mencionar estas citas y estas declaraciones para simplemente recalcar que hay gente en otras partes que están reconociendo que lo que está en juego aquí es una destrucción no solamente de la economía de Rusia, sino que va
a tener un impacto en toda la economía de Occidente, una destrucción grave del mundo financiero y del mundo económico, físico-económico también. Y la pregunta que uno se hace, por supuesto, es, bueno, pero, y como lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Es que no entienden que esto también va a destruir a Occidente? Y yo creo que es una pregunta importante para conocer las intenciones del enemigo de la humanidad en este caso. Y no creo que hay una sola respuesta, hay varias respuestas. Por un lado, hay todo un sector eh, del grupo del establishment financiero que están preocupados y que dicen, tenemos que tener cuidado porque esto podría desatar la desintegración financiera de nuestro sistema. Y están tratando de ver cómo le hacen. Yo creo que este es el punto de vista representado por este artículo del Financial Times que les mencionaba al inicio, que dice lo siguiente: un mundo que ha sido inundado con dinero gratis bajo las políticas de la banca central para contener todo el impacto financiero de 2008 y la crisis del COVID, parece más que un poco vulnerable, debido a cómo se han inflado los precios de los activos y cómo han subido a nuevos récords los niveles de deuda. Y luego da la alarma, dice, no se hagan ilusiones. Los rusos no serán los únicos que sufran por las sanciones rusas. El mundo deberá recordar a Lehman, el caso de Lehman Brothers, y prepararse para un sacudón financiero y económico global. Es decir, están sonando la alarma y diciendo que esto también nos puede golpear. Pero creo que hay todo un grupo adicional otro grupo dentro de los círculos del establishment financiero de Occidente, que saben perfectamente que este va a ser el resultado. Es decir, no tienen ya ilusiones respecto a su propio sistema, saben que esto se viene para abajo, por lo tanto, les despreocupa el hecho de que la guerra en contra de Rusia y sus aliados en lo económico y lo político pueda tener un impacto en el sistema de Occidente. Es más, reconocen, como también lo hemos dicho y la Rusia ha insistido por décadas, el desplome en Occidente no es producto de la guerra, es al revés. La iniciativa hacia la guerra, el impulso hacia la guerra, viene del desplome inevitable de este sistema con la burbuja especulativa que tiene. Y este grupo, un poco más realista, pienso yo, desde el punto de vista de ellos, reconoce que eso les va a pasar, que esto se va a desplomar sí o sí, y la única preocupación que tienen es una cuestión de tiempo, si van o no van a poder someter a Rusia y China a tiempo, antes de que se venga abajo todo. Porque si no lo logran, hay el gran problema que en el desplome una alternativa puede surgir y los puede reemplazar. Si logran destruir política económicamente en términos de seguridad a Rusia y China, antes de que llegue ese momento decisivo, según ellos, eso les abre más posibilidades. Y eso explica la trayectoria actual, eso explica por qué están dispuestos a jugársela con la posibilidad de una guerra termonuclear y desatando procesos económicos que significan aumento de la inanición en millones, centenares de millones de personas, una hiperinflación de los instrumentos financieros que ahora se traduce a los productos como tal, provocar una situación también de pandemias que otra vez reitero, es producto de la crisis económica y la reducción de la densidad relativa potencial de población por este sistema económico, pero están dispuestos a avanzar en ese sentido. Es más, están buscando no tener nada más un solo frente en esta guerra contra Rusia, sino hacer lo mismo con China. Esta semana hubo una reunión en Roma entre Jake Sullivan, el jefe de seguridad nacional de Estados Unidos, y Yang Jiechi, que es el verdadero encargado de relaciones internacionales para el Partido Comunista Chino, es decir, él tiene mayor jerarquía que Wang Yi, que es el ministro
es importante, Wang Yi también forma parte del Consejo de Estado, pero Yang Jiechi es el pesado. Él es el que fue a Alaska y se peleó duro con los representantes del gobierno de Biden entrando, y es el que fue a la reunión de Roma. Jake Sullivan trató de amenazar y amedrentar totalmente a China, diciéndoles ni se les ocurra respaldar a Rusia de ninguna manera o los vamos a destrozar a ustedes también. Y parece que Yang Jiechi le dijo ni nos amenacen porque no va a tener efecto eso. Más recientemente, en los últimos 2 días, el portavoz de la Cancillería de China, Chao, ante preguntas sobre lo que pasa en Ucrania, defendió de manera muy dura a Rusia, diciendo que la culpa la tiene la OTAN, que la OTAN provocó esta situación. China, por supuesto que quiere la paz, por supuesto que pensamos que la guerra debe parar y que hay que llegar a una solución negociada, pero la provocación provino de la OTAN por todo lo que hicieron. Entonces, China no está titubeando en ese sentido de ninguna manera. Y también están llevando adelante discusiones con la Unión Económica Euroasiática, que es la organización centrada en Rusia de los otros países de la región, que tiene una alianza estratégica con la Franja y la Ruta. Tuvieron una reunión esta semana muy, pero muy interesante para discutir entre los dos lados, entre China y la Unión Económica Euroasiática, el tema de alternativas financiero-económicas al régimen del dólar. Y los dos jefes de las delegaciones son personas interesantes. Por un lado, de la parte de la Unión de la UEE, el ministro de Integración y Macroeconomía de la UEE, que es Sergei Glaziev, el economista ruso, muy amigo de los señores LaRouche, quien ha declarado públicamente su respaldo a las ideas de LaRouche. Dentro de unos momentos le voy a hablar en más detalle de lo que está proponiendo Glaziev como solución, pero él dijo que debido a los desafíos comunes y riesgos inherentes a la desaceleración económica mundial y a las medidas restrictivas contra los estados de la UE y China, nuestros países deben intensificar la cooperación práctica al nivel del diálogo regular de expertos y en el área de medidas y proyectos conjuntos. ¿Quién fue la contraparte del lado de China? Bueno, esto se vuelve todavía más interesante. El decano del Instituto de Finanzas de la Universidad Renmin de China, Wang Wen, que algunos recordarán como uno de los ponentes en la última conferencia del Instituto Schiller en febrero. Fue el experto chino que habló en esa conferencia, también viejo conocido del Instituto Schiller. Él hizo comentarios parecidos sobre la necesidad de una alternativa. No sabemos lo que están haciendo ni lo van a decir, pero sí sabemos, como les dije la semana pasada, al más alto nivel de todas las partes involucradas, las ideas de Lyndon LaRouche han circulado por décadas. Las ideas que, como siempre hemos dicho, son las ideas a las que la gente le echa mano cuando llega una situación urgente, de emergencia, y tienen que hacer algo para cambiar la situación. Completando brevemente el cuadro actualizado en el lado económico y financiero, la Reserva Federal esta semana aumentó las tasas de interés en 1/4 punto, como era esperado, ante el problema enorme de la hiperinflación, tratando de reducir la emisión cuantitativa y aumentar las tasas de interés. Esto va a producir, esto no va a resolver la situación y no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque va a producir una ola de bancarrotas en todos los sectores del mundo financiero por las deudas que no se van a poder pagar ya en el sector avanzado, el subdesarrollado y demás, y todos los derivados financieros que están amontonados encima de esa deuda. Y también lo que vamos a ver es el acarreo de fondos al revés, donde todo el dinero que se fugó a países emergentes, ya sea Rusia o Brasil o México o otros países, donde podrían invertir dinero
los centros financieros de Wall Street y la Citi a tasas de interés más altos en las monedas, bonos de las monedas locales, porque se estaba pagando una prima grande en esas tasas de interés, y además, como era algo garantizado que se iba a seguir devaluando esas monedas gracias a todo el régimen de tasas flotantes, eh, eh, y el sistema de tasas flotantes de un sistema de libre cambio de monedas, y por lo tanto estaba garantizado la devaluación de las monedas en el tercer mundo. Los especuladores ganaban por las tasas de interés y ganaban, o más bien ganan, porque todavía están ahí, ganan por la devaluación forzada y esperada de las monedas, y por lo tanto cuando se les paga en dólares pues ganan más y pierden más los países que atraen esos fondos por el acarreo de fondos. Estamos hablando de cantidades multimillonarias, y ahora con el aumento de las tasas de interés los países van a quedar con la resaca de todo el dinero que regresa, y o con la opción de aumentar intereses que destruye la economía nacional para tratar de jalar más fondos especulativos. Esto es un juego de perder-perder dentro del sistema de las tasas flotantes. Por eso Lyndon LaRouche siempre dijo que el problema empieza con el gran cambio en 1971 hacia un sistema de tipos de cambio flotantes en vez de tipos de cambio fijos. Ya nadie se acuerda de que deben haber tipos de cambio fijos, pero es exactamente lo que se requiere. Entonces, es una de las razones por las que la situación de Rusia es preocupante si ellos insisten con tener esos tipos de cambio flotantes, a pesar de que hay una intervención para modificar eso, y siguen con tasas de interés del 20%, como lo comenta Glacier. Bueno, brevemente, rápidamente, la parte política y militar de la situación. Han habido negociaciones, Lavrov ha anunciado que hay avances, los ucranianos a veces dicen que sí hay avances, pero luego al otro día regresan y dicen que no tanto, no es cierto. Todo indica, y lo han dicho tanto Putin como Lavrov, que si se les dejara el asunto a los ucranianos, llegarían a un acuerdo rápidamente, porque están abiertos a la idea de que Ucrania nunca va a formar parte de la OTAN, pero tienen presión de los británicos y de los Estados Unidos, y por lo tanto regresan y dicen, ¿saben qué? Siempre no. Y esto es muy importante. Aquí lo que hace Ucrania es un títere en todo esto. Siempre lo ha sido desde el 2014, cuando se realizó un golpe de Estado fomentado por los británicos y el Departamento de Estado para imponer un gobierno con una facción importante y hasta dominante de los neonazis. Y pues observen lo que ha hecho Zelensky. Y acuérdense quién es Zelensky. Zelensky no es un político, Zelensky es un actor, es más, un cómico, pero es un actor. Y presentó en estas semanas 3 o 4 discursos con mucha fanfarronería ante los parlamentos del mundo. Empieza con los británicos, por supuesto. Va a una reunión en pleno del Parlamento de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, aplausos totales, y da un discurso que habla de Winston Churchill. Yo no sé quién escribió el discurso, pero seguramente alguna agencia de publicidad de Madison Avenue o de Londres, o de los dos. Luego va y da un discurso al Parlamento canadiense, todos súbditos británicos, y luego a esos otros súbditos británicos que se llama el Congreso de los Estados Unidos. Y actuaron exactamente de esa manera. Y Zelensky hizo todo el show, luego fue al Bundestag, etcétera, etcétera. Aquí la cosa clave es la mano de los británicos. Ellos son los titereteros en todo este asunto, y lo han sido desde el primer momento. Todos ustedes se acuerdan seguramente de las descripciones de la manera en que en el circo, la manera en que controlan y dominan al oso, es que le ponen una argolla por la nariz y lo mueven de un lado para otro. Y los británicos son los que están moviendo, pero en este caso no es el oso ruso, es el oso estadounidense, como lo ha sido por décadas, y desafortunadamente sigue siendo así.
hay una declaración muy importante de Tony Blair esta semana, ex primer ministro británico, representante directo de los intereses de la monarquía, el que introdujo la idea de que se tiene que acabar con el periodo del Tratado de Westfalia como tal, en un famoso discurso que dio en Chicago, si mal no recuerdo fue en 1999, que dijo que el sistema de Westfalia se acabó la era de las naciones soberanas, estamos entrando a un mundo unipolar, gobernado desde arriba por intereses financieros, donde se impone la ley a fuerzas definida por el más fuerte en los otros países. Y lo anuncia como tal, el fin de la era de Westfalia. Ahora Tony Blair, él mismo, dice, bueno, yo sé que no quieren tener una guerra termonuclear con Rusia y, ok, entiendo que la gente no quiere hacer eso, pero me pregunto qué vamos a hacer si es que Rusia lanza guerra química. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Y por supuesto están preparando los británicos todo lo que antes hicieron en Siria con los cascos blancos y con los operativos de bandera falsa para lanzar un operativo de ese tipo. Y los rusos y otros están desenmascarando lo que son estos laboratorios biológicos en Ucrania, súper secretos, pagados por el Departamento de Defensa, y ahora hay indicaciones de que son laboratorios donde estaban desarrollando armas biológicas además. Y esto es información documentada que están sacando, pero quiero recalcar lo que Tony Blair está diciendo para dar una idea de lo que es la verdadera intención británica en todo esto. Ahora, los rusos siguen entendiendo de lo que se trata y cuál es el juego aquí. Falta ver cómo se mueven con los chinos para una alternativa, pero no ver en el sentido de esperarnos cruzados de brazos, sino nosotros organizar para que así sea. Ahora, Putin el miércoles dio un discurso importante ante una reunión en el Kremlin sobre el apoyo a las regiones, el apoyo socioeconómico. Es un discurso muy largo, muy importante. Les recomiendo que lo lean en la página del Kremlin, si es que pueden acceder a la página del Kremlin, porque en este mundo de libertad de expresión, definido por los zares de Facebook y de YouTube y todo lo demás, no se vale ver lo que dicen los rusos, pero a veces sí se puede entrar. En todo caso, lo que dijo Putin es, él apela directamente a la población en Occidente y dice, bueno, se les está diciendo a ustedes insistentemente que sus dificultades actuales son el resultado de las acciones hostiles de Rusia. Dice, todo eso es mentira. La verdad es que los problemas actuales a los que se enfrentan millones de personas en Occidente, está hablando de nosotros, que se enfrentan millones de personas en Occidente, son el resultado de las acciones de muchos años ejecutadas por las élites gobernantes de sus países, de sus errores y de sus políticas y ambiciones miopes. Esta élite no piensa en cómo mejorar la vida de sus ciudadanos en los países de Occidente. Y lo recalca. Dice, ellos mismos han impulsado la inflación mundial en los últimos años y con sus acciones han provocado el aumento de la pobreza global y una mayor desigualdad en todo el mundo. Ahora surge la pregunta, ¿quién responderá por los millones de personas que morirán de hambre en los países más pobres del mundo debido a la creciente escasez de alimentos? Es una muy buena pregunta y de hecho sabemos que los responsables están en la City de Londres y en Wall Street. Tiene mucho más que decir Putin, pero esa parte me pareció sobremanera importante porque está poniendo el dedo en la llaga. Ahora, quiero concluir hablando de las soluciones, obviamente, y tomar nota del hecho de que en estas últimas semanas ha habido un aumento muy importante de oposición a lo que están lanzando como guerra del mundo unipolar, lo que es la OTAN, oposición a las políticas de saqueo y demás.
una crítica del papel de los neonazis, que ya lo hacen varios grupos, más críticas a la OTAN, más insistencia que se tiene que llegar a una solución negociada, más propuestas de que se tiene que desmilitarizar a Ucrania, establecer un régimen de un papel de un país con neutralidad. Todo eso excelente, excelente. Eh, pero falta algo. Me refiero, por ejemplo, hay un grupo aquí en Estados Unidos antiguerra que se llama Code Pink, eh, Código Rosado, y dice que piensan que Rusia tiene que sacar sus tropas, pero que Estados Unidos también tiene que aceptar lo siguiente. Número uno, no se puede aceptar una zona de no vuelos sobre Ucrania. Perfecto. No puede haber expansión de la OTAN. Más que perfecto. Que se tiene que reconocer a Ucrania como un país neutral. Excelente. Que tiene que haber un fin de las sanciones en contra de Rusia. También de acuerdo totalmente. Que tiene que haber apoyo para un acuerdo de seguridad internacional que proteja los intereses de todos los pueblos del continente europeo para que el mundo no caiga en la ocupación y la guerra de nuevo. 100% de acuerdo. Respaldan la desmilitarización de Ucrania también, sin duda, y que hay que darle ayuda humanitaria a Ucrania también. No estoy en desacuerdo con ninguno de esos puntos, pero lo que falta es lo que se ve, la gran ausencia es el elefante en la cocina, que no está ahí, que es la parte económica. La causa de todo esto, que es la bancarrota del sistema de Occidente, y la solución, porque no puede haber una nueva arquitectura de seguridad sin tener una nueva arquitectura económica, sin utilizar las 4 leyes de la Roche, sin tomar toda esta burbuja especulativa y pasarla por un proceso de reorganización por bancarrota, es decir, no se paga, y luego emitir crédito nuevo productivo para las actividades que los países sí requieren y reorganizar los acuerdos internacionales en torno a estas grandes obras de infraestructura, enfatizando los avances en ciencia y tecnología. Nadie está hablando de eso, salvo nosotros, el Instituto Schiller, y los que están empezando a reconocer el papel realmente singular, único de Lyndon LaRouche en este cuadro estratégico. La fuerza de lo que estamos proponiendo no viene de los números que nos respaldan, aunque hay más y más gente que está con eso, pero viene de que la idea es científicamente apropiada para una situación de emergencia que no se puede resolver de otra manera. Yo diría lo mismo de la declaración excelente de Evo Morales sobre la OTAN, donde dice que absolutamente hay que desaparecer la OTAN, simplemente es algo que destruye la soberanía nacional y ataca a los países totalmente. En Sudáfrica, Ramaphosa ha dicho también, ha declarado en contra de la OTAN. Hay un grupo que se ha formado con una declaración también, creo que la persona más conocida que firma la declaración es Pérez Esquivel, el premio Nobel argentino. Lo que dice la declaración en general es buena, pero no dice una sola palabra sobre la parte económica. Y el problema es que buenas intenciones no bastan, porque eso no va a funcionar. Se requiere otra cosa. Y el Instituto Schiller, con muchos amigos alrededor del mundo, estaremos organizando una conferencia internacional este 9 de abril para establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para todas las naciones que se basa en un nuevo sistema económico y financiero internacional donde el sistema caduco de especulación basado en el petrodólar o el Londres dólar o como lo quieran llamar, desaparece y se establece un nuevo sistema donde hay tipos de cambio fijos, necesariamente fijos, y se garantiza que el crédito nacional vaya en la dirección del desarrollo. Glaciev, el 5 de marzo, hace unos días nada más, de nuevo reiteró su orientación al respecto en una entrevista que hizo con Yuri Pronko de Sargad. No les leo las citas, tomaría demasiado tiempo, pero es
una declaración excelente donde él propone algo muy parecido a lo que LaRouche ha propuesto. Y lo que tenemos que hacer es que se tiene que partir en esta discusión, como lo hicimos en su momento cuando hablamos de la integración iberoamericana, pero ahora estamos hablando del mundo entero. ¿Cómo se reorganiza el sistema físico-económico internacional en base a los flujos necesarios de los bienes productivos y adaptar el sistema financiero a eso? El dinero es estúpido, como siempre decía LaRouche. No importa la parte del dinero, eso es fácil. La cuestión clave es qué se puede hacer con la parte físico-económica. Y voy a concluir compartiendo con ustedes en la pantalla una gráfica nueva que acabamos de hacer eh, sobre, espero que puedan ver esto en la pantalla, eh, ahora debe estar en toda la pantalla, sobre lo que es la producción físico-económica tomando los tres países, Rusia, India y China, los RIC. Tienen el 38% de la población mundial. El resto del mundo, que es siempre la parte roja en la gráfica, es el 62%. Entonces tienen más de la tercera parte de la población del mundo. Estos países nada más, que sería el grupo iniciador. Si vemos lo que tienen en términos de la parte, a ver un segundito aquí, bueno, si vemos, perdón, ahí está. Si vemos aquí bajando a la transferencia, a la parte de abajo, la producción mundial de gas natural, aquí estos tres países tienen el 23%, que es una parte importante, pero no, pues una cuarta parte. Cuando se habla de trigo, y por cierto, lo mismo se aplica a otros granos, tienen el 42% de la producción mundial de trigo, donde tanto Rusia como India como China son importantes productores de China. Esto está relacionado al hecho de que tiene una buena parte de la producción de fertilizantes a nivel mundial también, especialmente por Rusia. Y si vemos la parte de la producción mundial de acero, también podemos ver que por la producción de China en particular, tienen 2/3 de la producción mundial de acero. Si hay debilidades, no estoy diciendo que es así de fácil nada más. Hay debilidades en términos de bienes de capital, en términos de ciertos elementos químicos, farmacéuticos y demás. Pero la base está ahí para reorganizar el sistema económico mundial en torno al concepto de LaRouche, de la métrica de la densidad relativa potencial de población. Y si nos organizamos de esa manera para reacoplar el mundo de esa manera, hay una solución. Si no se hace eso, la única solución va a ser ya sea la desintegración del sistema económico planetario y la muerte de miles de millones de personas por eso, o una guerra nuclear con el mismo resultado. Y esas son las alternativas que enfrentamos en este momento.